¿Listo? Entonces estas mujeres siempre van a, y casi siempre, por eso es que se operan, porque les llegan periodos menstruales muy abundantes. ¿Listo? Y es porque este mioma está pegadito ahí al endometrio. Los intramurales, estos son los que más se presentan. ¿Cuáles son los intramurales? Los que se dan en la capa muscular. ¿Listo? Entonces, recuerden, los mucosos son los que se dan en el endometrio, en la capa más interna. Los intramurales son los que se dan en la capa muscular. Estos intramurales pueden ser pediculados o no pediculados. ¿Saben qué es un pedículo? ¿Alguno sabe qué es un pedículo? Es, digamos, como el paso de un vaso de mediano calibre. Exacto. Entonces, si ven acá que está como esta conexión de tejido, esto es un pedículo. Esta conexión, o sea, un pedículo es un tejido que conecta otro tejido, pero que por medio de ese tejido van estructuras vasculares. Entonces, siempre que nos digan pediculado, ya sabemos que ahí va o una arteria, una vena o la arteria de la vena, ¿listo? Entonces, pues, recuerden, los mucosos se dan en el endometrio, intramurales, que son los más comunes, se dan en el músculo y pueden ser pediculados o no pediculados. ¿Listo? Los pediculados son los que tienen este tejido, o sea, que tienen un tejido que los está conectando, pero que a través de ese tejido están pasando irrigación. ¿Listo? Y están los subserosos, que son los que se presentan por debajo de... ¿Se acuerdan que yo les hablaba que esta era la capa más externa y que como era la más externa, pues es la que tiene contacto con el peritoneo? Entonces, al estar en contacto con el peritoneo y está así súper deformado, estos miomas van a empezar a hacer opresión sobre las asas intestinales o sobre la vejiga, ¿listo? Entonces, los subserosos son los que están creciendo hacia afuera del peritoneo, los intramurales en el músculo y los submucosos en el endometrio, ¿listo? ¿Les quedó claro? Entonces acá los vemos más bonitos. Entonces acá, los submucosos en la capa más interna, que es en el endometrio, los intramurales en la capa, digamos, media, que es en el músculo, y los subserosos, los que les decía, los que ya están en el peritoneo. Y acá lo que les decía, lo del pedículo, entonces si vemos que este está acá, es subseroso, o sea, está acá en el peritoneo, pero si ven que tienen como esta extensión, cuando tienen esta extensión, eso es lo que se llama un pedículo, que es como una conexión de tejido que nos une estas dos estructuras, pero que por medio de ella van vasitos. Bueno, cuando hay este tipo de patologías, los miomas, tenemos dos opciones de tratamiento quirúrgico. Si los miomas, digamos, están pequeños, ¿vale la pena quitar el útero? Entonces, hacemos una miomectomía. ¿Qué es una miomectomía? Pues la extirpación quirúrgica de los miomas uterinos. ¿Listo? ¿En qué caso se hace? Cuando son pequeños y vamos a resolver los síntomas de la paciente. Cuando la mujer es una mujer joven, digamos, no sé, yo tengo 30 años, queremos conservar el útero, digamos, tengo miomas, y digamos que yo quiero ser mamá, pues no vale la pena que me quiten el útero, ¿cierto? ¿Y en qué caso usaríamos la histerectomía? ¿En que sean más grandes? Claro, cuando ya tienen ya, hijos. cuando ya tienen hijos y ella ya dice, no, ya definitivamente no quiero tener más hijos, o ya son señoras de más de 40, 50 años, pues ya no vale la pena conservar el útero, ¿cierto? Entonces ahí ya quitamos el útero, o digamos que pueda que sean jóvenes, pero si tienen esos miomas así súper grandes deformando el útero, pues no hay nada que hacer. En esos casos sí toca sí o sí quitar el útero, ¿listo? Entonces, vamos a hablar primero de la miomectomía.
Como les decía, la miomectomía es la extracción quirúrgica de todos estos miomas. ¿Sí ven que hay de muchos tamaños? Entonces acá esta señora tenía un montón. Entonces, acá vean, chiquiticos, grandes. Al final terminaron quitando el útero. Pues, ¿Listo? Entonces, para que se den cuenta, está el útero con todos estos miomas, pero aparte tienen miomas chiquitos. Listo. ¿Cómo están de términos? ¿Qué es metrorragia? metro. Es el sangrado menstrual, digamos, la cantidad de sangre que está como estipulada. Bueno, cuando una paciente tiene miomas, va a tener pues estos digamos que puede tener metrorragias. ¿Qué son las metrorragias? Es el sangrado menstrual fuera de, digamos, de su fecha. Entonces, digamos que hoy se me acabó el periodo y dentro de 3 días otra vez volví a tener hemorragias y se supone que tenía que volverme en 28 días, ¿no? Entonces, la metrorragia es el sangrado fuera de las fechas normales del periodo menstrual, ¿listo? ¿Qué es dismenorrea? Como los tónicos, pero más fuerte. ¿Los qué? Como los tónicos. La dismenorrea son, no sé si acá alguna sufra de esos cólicos así que las tumba el dolor. Esa es la dismenorrea. La dismenorrea es cuando los dolores, cada vez que llega el periodo, son terribles. Entonces son fuertes dolores que se generan porque va a llegar el periodo, ¿listo? Estos miomas pues pueden causar infertilidad porque pues un bebé como crece con todas esas bolitas. Entonces, dispareunia. ¿Qué es eso? Dispareunia es cuando la mujer cuando tiene relaciones sexuales dolorosas. ¿Listo? Entonces cuando una mujer tiene miomas, al tener relaciones sexuales, le va a doler. Entonces esos son dispareunias. Como les decía, los que son subserosos van a hacer compresión a otros órganos. Entonces, pues digamos, si te comprime los intestinos, pues obviamente te va a dar un dolor abdominal, ¿no? Y también se puede dar anemia porque da menorragia. ¿Qué es menorragia? El sangrado fuera del ciclo es metrorragia. Pero la menorragia es esos sangrados que son abundantes y, mejor dicho, se desangra uno cuando le llega la menstruación, ¿listo? Entonces no se les olvide, metrorragia es fuera de la fecha. Dismenorrea son los dolores que produce pues, cuando va a llegar la menstruación. Dispareunia, dolor al tener relaciones sexuales. Y menorragia es cuando son sangrados abundantes. Cuando una mujer pues tiene ese sangrado abundante, pues obviamente le puede dar anemia, ¿no? Porque pues está desangrando literalmente por la vagina, por decirlo así. Listo. ¿Qué nos vamos a llevar? Lo de siempre, nuestro equipo de la parotomía o mediana. Estos son nuestros equipos para todo. Paquete de ropa, las compresas, el electro, el caucho, los guantes, el apósito. Vamos a llevar una hojita de bisturí 20 y una hojita de bisturí 15. Y acá, lo de siempre, que vamos a llevar, bueno, como les dije, son las mismas suturas siempre. Entonces, o un cromado o un bicril, ya depende del gusto del cirujano, de calibre 1 o 2. Eso también lo decía el cirujano. Si él quiere con un calibre más grueso o con un calibre más delgadito, pero siempre lo tiene que hacer o con bicril o con cromado 1 o 2. ¿Listo? Que es con lo que va a volver a suturar el útero, porque si vamos a quitar el mioma, nos toca abrir el útero, sacar el mioma y volver a suturar el útero, ¿listo? ¿Recuerdan que yo les había dicho que las mesas son izquierdas? Listo, entonces acá les traje la mesa izquierda para que no se les olvide. Igual recuerden que en abril vamos a ir a hacer la práctica, entonces allá los voy a poner a armar mesa derecha, mesa izquierda y a montar puntos izquierdos y puntos derechos a ver cómo nos va con esa tarea. Entonces recuerden, mesas izquierdas. ¿En qué caso eran las mesas derechas? Cesárea. Listo, muy bien.
Entonces ahí tienen la foto de la mesa para que la estudien, la repasen y no se les olvide cómo es una mesa izquierda. Listo. Entonces, ¿cómo es nuestra técnica quirúrgica? Entonces lo de siempre. La asepsia, la antisepsia, vestimos al paciente, el paso de compresas, hasta llegar a la cavidad abdominal. Acá vamos a hacer un paso diferente que no habíamos hecho en otras cirugías. Y es que cuando vamos a hacer cirugías en el útero, debemos rechazar pues las asas intestinales. Y pues ya la paciente iría en tren de lembo. Y adicional, pues hay que meter como se llama un rollo abdominal. Entonces, ¿qué es un rollo abdominal? Uno coge 2 compresas. ¿Se han visto que las compresas traen un radio opaco, que son esas tiritas? Entonces, cuando me pedían rollo abdominal, no sé si en alguna institución manejan rollo abdominal, porque no lo sé, pero allá donde yo trabajaba no. Entonces lo que hacíamos era con 2 compresas de las tiritas del radio opaco, se hace como un nudo para que queden 2 compresas unidas, por decirlo así, y siempre el rollo abdominal se pasa humedecido. Porque este rollo abdominal lo que va a hacer es que las asas intestinales desciendan. Y sobre ese rollo abdominal pues vamos a colocar un separador. Entonces pues la idea es como para proteger esas asas intestinales siempre meter el rollo abdominal, que recuerden que el rollo, la palabra rollo es que es 2 o 3 compresitas según lo que pues decida el cirujano, ¿listo? Pero siempre se pasan húmedas. Porque si ustedes pasan eso seco, pues eso lastima el intestino, ¿listo? Entonces se pasan húmedas. Y ya después de que ponen el rollo abdominal, ahí sí pasamos nuestro separador abdominal. Listo. Entonces, ¿con qué pinza creen que se puede coger el útero? La tenáculo se usa. ¿Se puede con el histerolavo? Sí, se puede con el histerolavo. Pero si no hay histerolavo, ¿con qué lo coges? Alguien dijo que las tenáculos no se olviden que es para coger el cuello uterino. O sea, las tenáculos solo se usan en cirugía vaginal. ¿Ahí? Con unas pinzas Alice. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con unas pinzas Alice, vamos a traccionar el útero. Ya, entonces acá en la fotico se ve. Igual también les voy a enviar el video. Tampoco tiene audio. No van a escuchar, pero sí van a poder ver lo que están haciendo. Entonces cogen con una Alice y van a traccionar el útero. ¿Por qué creen que traccionamos el útero? Para levantar. Exacto, para poder visualizar en qué partes están ubicados nuestros miomas. Entonces, digamos que acá exponemos y ya vemos el mioma. Entonces vamos a hacer una incisión sobre el mioma. ¿Esa incisión con qué creen que se hace? Se puede o con bisturí o con electrobisturí para que no sangre, ¿listo? Entonces acá va una cosa importante. ¿Recuerdan que les hablé que hay 3 tipos de miomas? Sí. ¿Cómo son? Son mucosas, son Listo. Cuando son subserosos, la incisión se va a hacer sobre la serosa, ¿listo? O sea, la serosa, que es la capita más superficial. Pero cuando son intramurales o submucosos, pues ellos ya van a estar más al fondo, ¿no? Porque ya estamos hablando que entonces ahí se va a incidir sobre la capa muscular. ¿Sí les queda claro eso? Cuando son subserosos, que son los más externos, que están afuerita, que recubren el peritoneo, se incide la serosa, que es la capita más superficial. Pero cuando son intramurales, que están en el músculo, o submucosos, que están en el endometrio, pues ya nos toca abrir el útero por su pared de músculo, ¿listo? Por la pared de la capa muscular. Entonces acá vemos, acá están haciendo la incisión. Se puede hacer o con bisturí o con electrobisturí. Listo. Entonces, hicimos la incisión, abrimos la parte, ya sea o el músculo o la serosa, y vamos a empezar a hacer disección rombo. Entonces con la Metzenbaum cerrada se abre. ¿Con qué fin?
Pues lo mismo. O sea, esto es como muy parecido a lo del quiste, pero acá es con el mioma. ¿Listo? Entonces, se incide y se empieza a hacer la disección roma. ¿Cuál es la idea? Pues separar ese mioma de la capa donde esté y extraerlo. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que acá ya empezamos a separarlo, no sé qué, y esos miomas están así súper adheridos y necesitamos jalarlos. Entonces, ¿qué se pone en el mioma? Se puede poner una pinza de campo o una pinza Ader. ¿Sí saben cuáles son las pinzas Ader? Sí. Que las pinzas Ader son como unas... grandecitas. Dime. Son como las de campo, pero más grandecitas. Son parecidas a las pinzas de campo, pero son más grandecitas y más larguitas. Pero ellas están indicadas no para coger ropa, sino para tomar algún tipo de tejido, ¿listo? Se usan más que todo en cirugía de mama. Al final de semestre, cuando veamos cirugía de mama, se las presento. Las pinzas ADE, para que no se les olvide. Entonces, incidimos el útero, empezamos a hacer disección roma y ese mioma lo vamos a traccionar. ¿Para qué lo traccionamos? Pues para que cuando uno lo traccione pueda hacer mejor disección y pues lo pueda desprender más fácil. ¿Recuerdan que les hablé que habían unos que eran pediculados y otros que no? Sí. Pues si no está pediculado, tú simplemente lo traccionas con la pinza de campo o la ADER, le haces la disección y él solito saldría porque no, digamos que no está unido a ninguna estructura vascular. ¿Qué pasa si está unido a una estructura vascular? Va a sangrar. Entonces ahí, cuando digamos tiene el pedículo, lo que nos toca hacer es ubicar el pedículo y ligarlo. ¿Listo? Entonces acuérdense que acá todo es Rochester, tijera, ligadura, ¿listo? Porque ¿qué pasa si digamos tiene pedículo y lo arrancamos? Sangra. Pues eso va a empezar a sangrar a lo loco, ¿listo? Entonces siempre que sea pediculado, debemos siempre, antes de empezar a disecar y sacarlo así a lo loco, con la disección roma, debemos cerciorarnos dónde está el pedículo para poderlo ligar, ¿listo? Esa ligadura de ese pedículo sí se puede hacer con el Bicril, pues a ellos les encanta el Bicril, pero también se podría hacer con una seda recortada. Pero pues ya se van a dar cuenta que en gineco aman el Bicril, entonces usan Bicril para todo. Listo. Entonces acá yo les puse, si está pediculado, se liga y se extrae. Si no está pediculado, pues solamente con la disección roma, él va a salir solito, ¿listo? Ya cuando sale el mioma, pues ¿qué tenemos que hacer? Suturar el útero, ¿no? Entonces, ese útero, entonces acá ya lo sacamos y acá ya vemos la suturita. ¿Con qué vamos a hacer esta sutura? Un bicril, como cero. Con bicril o cromado, acá les puse 1 o 2. ¿De qué depende? Eso ya depende del gusto del cirujano, que le gusta más grueso, que le gusta más delgadito. Pero lo importante y lo que yo quiero que ustedes se lleven es que se hace con 1 o con 2. Que si alguna profesora en alguna institución les pregunta, bueno, ¿qué te llevas para una miomectomía? Ustedes con propiedad pueden decir con 1 o con 2. Con cualquiera de los dos se puede. Ya depende, pues es el gusto del cirujano. Listo, ya cuando suturamos el útero, ¿qué vamos a hacer? Pues ya vamos a retirar el rollo, que no se nos vaya a olvidar que había un rollo metido por allá arriba, ¿no? Y que no se nos olvide que en el rollo vienen 2 compresas o 3, Yo pensé que aprendí. porque a veces me pasaba, como pues eso sangra y como se llena, como lavamos y se llena de agua, pues esa compresa cuando me la pasaban pues salía así súper apachurrada y cuando me ayudaban a hacer el recuento pues creían que venía una sola compresa, ¿listo? Entonces recuerden que en el rollo vienen 2 o 3 compresas para que lo tengan en cuenta. Ya después de que quitamos el rollo, quitamos el separador abdominal, se revisa la hemostasia, se hace el recuento y se cierra por planos. ¿Sí les quedó claro cómo se realiza la miomectomía? Sí. Entonces la miomectomía es igual que la resección de un quiste de ovario, o sea, es igualita, simplemente que el quiste de ovario está lleno de agua y se puede romper. Acá lo que tenemos es el mioma y lo que tenemos que tener en cuenta es que esté pediculado o no. Si está pediculado, ¿qué vamos a hacer? Ligar el pedículo, si no, simplemente abrimos la capa, ya sea
la serosa o la capa muscular, dependiendo de dónde se ubique el mioma. Se va a hacer disección roma, se va a extraer y se va a suturar otra vez el útero. ¿Les quedó claro? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Podemos seguir con histerectomía? ¿Quién más también histerectomía? ¿Cómo es que se cierra por planos? Acá la cerrada de planos normalitas, solo la fascia y la Profe, sí.